El tema del día de hoy es el mandamiento a los jueces o de los jueces. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué iniciamos con esta parte? Porque estos mandamientos nos derivan luego el orden que va a tener todo Israel. La idea o digamos, el método que yo estoy siguiendo para entender y analizar los mandamientos y presentarlos a ustedes es ir al mandamiento, ver cómo se aplicaba en su momento, si hubo alguna evolución a través del tiempo, a través de la historia bíblica o incluso historia extrabíblica, y viendo cómo fue amoldándose, cómo ellos lo entendieron. Primero, cómo lo expresó Moisés, cómo lo entendió el pueblo, luego cómo ha ido cambiando, y por último, ver cómo podemos aplicarlo en nuestras circunstancias, ¿no? Pienso que si nosotros hacemos en ese orden, vamos a entender de una manera más, digamos, cercana la mente del Eterno conforme a la idea que proyectó cuando pronunció el mandamiento. Porque si lo hacemos al revés, como estamos acostumbrados, leo el mandamiento y luego voy a ver cómo lo aplico aquí, vamos a confundirnos muchísimo. Primero hay que estudiar cómo lo expresó Moshe, cómo lo entendió el pueblo, cuál era la forma en la que el Eterno quería que se guardara ese mandamiento en ese momento, y luego, si partimos de eso como base, todo lo que salga después va a ser un resultado muy estable, a diferencia de partir como base de leí un mandamiento y voy a ver cómo lo aplico hoy en día, completamente al revés. Y eso pues trae perjuicio realmente a la hora de entender la mente del Eterno y de entender el mandamiento. Así que vamos a compartir pantalla, permítanme. Me avisan si se está compartiendo también, porque voy a abrir, creo que el librito era, ¿no? Así, ahí creo que se podría ver, ¿no? Bien, ahí estamos, es mandamiento de los jueces, mandamiento de los jueces. Así que vamos directamente al estudio. Ahí me avisan, por favor, si se cambió la diapositiva en la transmisión. No sé, mis hermanos, si me pueden ayudar compartiendo también la transmisión, ¿no? Ya, perfecto, muchas gracias, hermano. Entonces, bien, iniciemos. Primero, entender qué es un juez, entender acerca de qué es un juez. Les quiero proponer algo que ustedes lo comprendan primero, porque tenemos una idea equivocada y creemos que como Yeshua es rey, creemos que esa es la intención del Eterno de su gobierno para el pueblo original. O sea, el sistema de gobierno monárquico. Nosotros conocemos diferentes sistemas de gobierno. El que vive en nuestro pueblo es supuestamente, entre comillas, democracia, ¿no? Pero el sistema de gobierno que el Eterno estableció para su pueblo no fue inicialmente el sistema de reyes. El sistema de reyes fue algo que adoptaron las naciones, que las naciones lo inventaron, digamos, de esta manera, y luego, como Israel tenía ese sentimiento que tenemos los seres humanos de decir, es que quiero parecerme a ellos, dijeron, quiero arrastrar eso y queremos un rey, ponnos un rey. Y entonces el Eterno les dice, ok, van a tener rey, pero sepan que van a sufrir esto. Pero la idea de un gobierno como rey no era la idea original del Eterno. Eso tenemos que tenerlo claro. No es el sistema de gobierno más perfecto, es mucho mejor que una democracia, por supuesto, pero no era el sistema perfecto que el Eterno había establecido. El sistema que el Eterno estableció desde un origen fue el sistema de jueces. Él decía, mi pueblo gobernará a través de esto, o sea, mi pueblo será gobernado con mis mandamientos a través de jueces. De hecho, ni siquiera Moshe se declaró rey. Moshe se entendía como un legislador, como aquel que trajo el mandamiento, y era un juez, o el juez supremo en ese momento de todo Israel, pero no era un monarca, porque su hijo no fue al final rey, era un juez. Y ese es el sistema que vemos que va avanzando en la Escritura, hasta que llegó un momento, como les digo, y ustedes conocen la historia, que el pueblo dijo, ya no quiero más esto, queremos ser iguales que ellos, la típica de la gente, quiero ser iguales que ellos, tienen esto, yo quiero moverme así. Y el Eterno lo que dijo, bueno, Samuel, tranquilo, no te preocupes, porque no es a ti que te rechazan, porque tú eres la imagen visible en su momento que está imponiendo las leyes, es a mí, porque yo establecí ese sistema. Cuando ellos quieren cambiar el sistema, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí, dice el Eterno, porque yo les puse ese sistema. Ok, eso es con respecto al sistema de gobierno, entendiendo. Ahora, un juez, ¿qué es un juez en la Torá? Es básicamente un dirigente, es un dirigente. Aquel que conoce el reglamento, eso tiene, para ser juez tienes que conocer el reglamento, porque de otra manera, ¿cómo vas a dirigir? Es necesario que conozcas toda la ley, tanto la ley que tienes que hacer cumplir, la ley que tú tienes que cumplir como juez, para poder hacerla cumplir. ¿Cómo puedo hacer cumplir una ley que no conozco, ¿no? Él conoce todo el reglamento, o es supuesto a eso, lo enseña con el fin de que se cumpla. Y también es
quien tiene la autoridad para ejecutar que se cumpla. Me explico, que un juez no solamente es una persona que tiene un conocimiento de la ley y sabe todas las leyes, tiene que tener autoridad o un puesto de autoridad para ejercer que se cumpla. O sea, él es el que dispone ciertas reglas y dice, bueno, si hay un problema con eso, pongamos esto. Y todos obedecen con respecto a eso porque él está haciendo que se cumpla. El que no cumplió esto, ok, ¿cuánto es? 10 azotes, péguenle 10 azotes y todos van, obedecen, lo llevan a la mazmorra, danle los azotes o lo que tengan que hacer, o pague tanto y pague tanto. Vienen al juez y les dice, tú tienes que pagarle 20 ciclos de plata a tal persona porque esto hiciste y esto defraudaste, y ellos no pueden decir, como le dijeron alguna vez a Moisés, ¿y quién te ha puesto a ti como juez sobre nosotros? No, él tiene la autoridad para obedecer, para que sea obedecido, y quien no lo obedece, pues sufrirá las consecuencias. Repito, no solamente es una persona que tiene conocimiento de la ley, sino que tiene un puesto reconocido de autoridad para hacer que esta ley se cumpla. Porque alguien puede tener mucho conocimiento de una ley, pero al final y le dice, mi hermano, pero tú tendrías que pagarle a tal persona. Yo no tengo por qué obedecerte. Yo me pongo en mi pensamiento y nadie me cambia, no tengo por qué hacerte caso. Eso en caso de que no sea juez. Pero para ser un juez tienes la obligación de hacer caso, porque si se presenta delante del juez a tratar un asunto, el juez tiene la autoridad de decir, esto se hace, y si no se cumple, vienen los alguaciles, que conocemos como policías, y lo llevarán a someter de acuerdo al juicio de la desobediencia o desacato, ¿no? Entonces, eso es un juez. Y ese es el sistema de gobierno que el Eterno estableció, el original. Luego, pues, por lo que el pueblo, les repito, quiso parecerse a las naciones, se levantó el sistema monárquico de la casa de David. Primero con Shaul y luego de la casa de David. Y como hoy no tenemos ningún peligro con respecto a que la monarquía nos haga daño, porque ya hay un solo rey y para siempre. Y Yeshua es incorruptible y no puede morir. En esa semejanza de puesto y de atributos que él tiene, pues un hombre justo que nunca muere, no tenemos peligro de que algún día fallezca y se levante después de él un hijo que sea completamente contrario a la obediencia. Ya tenemos a un rey justo que no puede morir y que no juzga según la vista y no hace juicio por lo que oye, sino con justa enseñanza de la Torá, ¿no? ¿Qué más vemos aquí? El mandamiento de establecer jueces, porque vamos a ver que es un mandamiento, de hecho en Deuteronomio 17, cuando en el futuro, en las siguientes clases, si el Eterno nos permite, llegaremos, dice, pondrás jueces en todos tus portones. Es un mandamiento, dice. El mandamiento de establecer jueces en plural, no singular, en plural, jefes o dirigentes y oficiales, es debido al incremento demográfico del pueblo, lo que obliga al gobernante a levantar escuelas para enseñar el mandamiento y que se haga que se cumplan. Vamos a ver cómo funcionó esto en primera instancia y cómo se aplica para nosotros el día de hoy. Pero esa es la idea. Si tenemos una población de 10 personas, no necesitamos jueces. Un juez basta. Pero si tenemos una población que incrementa, si hablamos de 100, 200, 300, 500 personas o miles, como eran en Israel, millares, no puedes ser un solo juez. Necesitas diversificar la organización y el gobierno para poder mantener el orden, porque una sola persona no puede mantener el orden, y la ley de juez o la misión del juez es mantener el orden a través de hacer que se cumpla el mandamiento, ¿no? Y vemos que pues es necesario que se establezcan escuelas para enseñar el mandamiento y hacer que se cumpla. Porque si una persona, como en el primer caso era Moshe, el que conocía el mandamiento, porque él directamente recibió palabra del Eterno, y él tenía todo, y él era el que lo tenía, pero ¿cómo puedo poner otros jueces si no saben? Tengo que enseñarles, que fue lo que hizo Moshe. Les enseñó el mandamiento y les dijo, así tienen que aplicarlo, juzgarán de esta manera, y les explicó todo el mandamiento para que luego, ahora sí quedas ordenado o graduado, puedes ir a hacer juicio conforme a la justicia de la ley. Es necesario esta enseñanza. Y ese patrón de jueces y establecer jueces para mantener el orden no solo es sano, sino es conforme a la Torá. Y vemos que es necesario que se enseñe. Por eso vi importante iniciar con este segmento, luego de los 10 mandamientos, o las 10 palabras, perdón, iniciar con este segmento, porque de aquí brota pues todo el orden del pueblo de Israel. Los textos que vamos a analizar, usted puede ir abriendo Deuteronomio capítulo 1, del 9 en adelante vamos a ir analizando todos esos textos. De hecho, lo que acabo de mencionar aquí se encuentra, usted lo puede deducir de esos versos del 9 al 12, todo lo que acabo de mencionar en esta parte, ¿no? Quiero hacer una nota importante antes de avanzar a Deuteronomio,
Esto no necesitan que lo busquen, en algún momento estudiaremos esta parte, pero hoy solo quiero hacer una nota importante para hacer una diferencia de entre los jueces y estos jueces de Números capítulo 11, 16. En Números capítulo 11, 16 dice lo siguiente: reúneme 70 hombres de los ancianos de Israel, que tú conoces, que ellos son los ancianos del pueblo y sus jueces, y los llevarás al Ojed Moed, que es la tienda de reunión, y se pararán allí contigo, ¿no? Estos son otros jueces diferentes, porque si usted va a ver el mandamiento que queremos estudiar hoy, dice: pondrás jefes de centenas, jefes de miles, jefes de 50, no hay un número establecido, dependiendo qué cantidad haya de pueblo, pues se aumenta el número de los jueces, pero aquí sí da un número establecido, 70 jueces, esos son otra clasificación de jueces, diferentes, tienen otro nivel de autoridad y es por otro lado, eso es otra cosa. Algún momento llegaremos a estudiar lo que se conoce como el Sanedrín, los 70, más Moshe 71 hombres, eso es otro nivel de jueces. Vamos a estudiar los jueces que ahora están dirigiendo a las tribus de Israel, ¿no? Y cómo fue su ordenamiento. Pero sí quiero que hagamos esa diferencia porque es necesario que sepan. Una de las diferencias, por ejemplo, en este caso, es que estos 70 hombres, Moshe los escogió. El Eterno le dice: reúneme 70 hombres de los ancianos de Israel que tú conoces. Que tú conoces, ahí el conocimiento ya tiene que ver con que tú has experimentado, que cumplen todos los requisitos, que tienen buen testimonio, pero le da a Moshe la facultad de que él vaya y diga: tú, vengan conmigo. Esa es la diferencia de los 70. Ahora, los otros que vamos a estudiar, vamos a ver que el mandamiento es diferente. Dice: dile al pueblo que los entregue y luego tú los clasificas. El pueblo dice: envío aquí a 20 personas que consideramos que pueden ser nuestros jueces. Y luego Moshe dice: ok, de los 20 se quedó solo 9. Ya, los 9 serán los jueces, porque les hacen pruebas y tienen que calificar, pues, ¿no? Les da los requisitos y al final, pues, Moshe les enseña. Esa es la diferencia entre los 70. Contra los 70, el pueblo no tiene nada que ver, no puede seleccionar ni postular a nadie, pero los otros que vamos a ver, el pueblo los postulaba, tal como vemos en la Escritura, ¿no? Así que ahora sí, vamos a Deuteronomio capítulo 1, verso 13 específicamente. Saltemos al verso 13. Miren que inicia diciendo lo que acabamos de hablar. Traigan para ustedes, esto dice Moshe, Moshe lo dijo: traigan para ustedes hombres sabios, entendidos y conocidos de vuestras tribus, para que los designe, ahí sí, él los designa o los autoriza o los pone en orden, los ordena como jueces, como vuestros jefes. Vemos la gran diferencia. Él dice: traigan para ustedes, o sea, de ustedes mismos saquen y seleccionen los hombres que ustedes han decidido que vayan a gobernar, ¿no? Esta parte es importante, que entendamos esa gran diferencia del orden, de cómo funcionó en su momento y cómo se diferencia de los 70, porque luego puede haber confusiones, ¿no? Ahora vamos a los comentarios con respecto a esto. Los dichos de Moshe al solicitar al pueblo varones aprobados, porque vamos a ver qué les da, cuáles son las características de estos varones, tienen que cumplir esas características, y de hecho los mencionó también aquí, con el propósito de juzgarlos o que juzguen al pueblo. Aquí vimos, si ustedes recuerdan, cuáles eran las 3 características principales que les dijo. Tenían que ser varones. ¿Cuántos requisitos hay ahí? 3. ¿Cuáles son los requisitos? Número 1, segundo, y conocido. Y se olvidan de uno que es, a veces lo olvidamos, pero está clarito. Hombres. No podían traer mujeres, no podían enviar mujeres. Eso es importante, ¿no? En algún momento explicaremos, o tal vez en la tarde, porque no falta siempre quien, pero Débora era jueza. Entonces vamos a explicar bien eso. Pero aquí dice hombres, primero. Moshe no le dijo traigan personas, traigan almas, traigan hombres sabios. ¿Qué es un hombre sabio en este sentido? El hermano David hizo una enseñanza con respecto a esto la semana pasada y nos explicaba un poco más amplio. Pero un hombre sabio es aquel que no solo tiene conocimiento, no solo es una persona que tiene mucho conocimiento, sino que sabe cómo aplicarlo correctamente, que lo vive, no solo lo conoce como teoría, sino que lo practica. Una persona sabia en ese conocimiento. La Escritura que nos define a nosotros como sabio, dice: el hombre sabio es el que teme
a Yahweh. El principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Entonces aquí estamos hablando también de hombres que tengan temor al Eterno. Que no digan yo hago como yo quiero, sino no, tenemos temor al Eterno. Que tengan sumo temor de que aún lo que no están, no haya personas viéndolo, saben que el Eterno está en control de todo y que estamos legislando cosas del Eterno, que no podemos hacer ninguna especie de maquinación para beneficio propio, sabiendo que eso no nos ordenó el Eterno. Eso es un hombre sabio también, ¿no? En ese entendimiento y práctica. Hombres entendidos, esa idea de hombres entendidos está hablando de, y también lo explico el hermano David, pero está hablando de personas que dominan ciertas ciencias o dominan ciertas artes que son sumamente necesarias para gobernar. En diferentes contextos hemos visto, o cuando usted lee la historia de los jueces, usted va a ver que los hombres que dirigían tanto la gran asamblea como eran jueces, esos personajes tenían diversos conocimientos en diversas áreas. Uno de los conocimientos principales eran, y esto les puede parecer sorprendente, era conocer la cultura cultural sería o de culto de las demás naciones. Por ejemplo, cuál es la idolatría, cómo ellos servían a sus dioses, de qué manera ellos hacían juicio, de qué manera ellos hacían rituales. Y uno va a decir en este momento, bueno, ¿y por qué un juez de Israel que debería tener conocimiento solo de la Torá tiene que saber cómo las naciones sacrifican a sus dioses, cómo las naciones hacen sus rituales paganos? Pero es que era necesario conocer eso porque son puestos como juez. Porque si de algún día, de aquí a mañana, viene alguien y dice, hey, te traigo a fulanito de tal, que lo vi haciendo esto que las naciones hacen, y es sentencia de muerte, si hablamos de idolatría, el juez no tiene que hacer un veredicto fallido. El juez no puede decir, lo sentencio a muerte porque ahí está la evidencia. Pero si él no conoce cómo eran los servicios religiosos paganos de otras naciones, estarían matando a un inocente. Él tenía que conocer para poder discernir y decir, sí, eso parece, pero no es. Eso lo hacen de esta manera, no lo hacen así. De hecho, estudiaban, no es que estudiaban, conocían adivinación, brujería, manejaban estas cosas, no que eran brujos, conocían la teoría de todo esto para no ser desconocidos. Por ejemplo, una vez un hermano aquí me dijo, mi hermano, que si tú has leído el libro de Necronomicon, del libro de los muertos, y que sí, que eso es peligroso, que eso es... Yo digo, mi hermano, eso es un libro de ficción inventado en una novela que hizo H.P. Lovecraft. Esta novela es del que inventó el culto Cthulhu. Es una novela de ficción, o sea, es un libro que aparece, no es un libro real, es un libro que aparece en un cuento de ficción, pero él lo tomaba como un libro real, como que eso era algo satánico, pero es que es un libro de ficción, o sea, es un libro que aparece dentro de otro cuento, que en el cuento dice, y tomaron el libro tal, que es un cuento inventado, pero a ese es el punto, que tenemos que conocer ser entendidos, es conocer diversas áreas, diversas cosas para poder hacer un buen juicio. Porque si me traen una persona que dicen hechicera, como en la época de los tiempos de Shalem, donde sacrificaban a las brujas a una mujer por tener cierto entendimiento, cierto conocimiento de algo, y decían, es bruja, y no era bruja, era una mujer inteligente nada más. Entonces, y traían a esa mujer, y si yo no conozco, voy a decir, no, ¿sabes qué? Sí la vi con un gato negro, y sí la vi que hizo ahí un cálculo matemático para adivinar cómo, que iba a haber un eclipse, y lo adivinó, es bruja, la voy a matar. No, era una matemática astróloga que supo cómo se movían los astros, no era bruja. Pero ¿por qué diría yo bruja? ¿Por qué? Porque no conozco la ciencia de la brujería. Si conociera la ciencia, por lo menos en teoría, podría decir, no, eso no es así, no tiene nada que ver. Conocían los símbolos, porque si alguien venía y mira, este personaje rayó esto en su casa, eso no es un símbolo pagano. Si lo pones de esta manera y le rayas aquí, le pones esto, ahí sí es un símbolo pagano. Parece, pero no es. El juez tenía que ser entendido en estas cosas para no cometer errores a la hora de juzgar. Porque se imaginan que un juez sentencia a muerte a una persona que es inocente solamente por un malentendido o por la ignorancia del juez en esa ciencia. Entonces tenía que conocer la Torá, tenía que ser un perito en el manejo de la Torá, pero tenía que conocer otras ciencias, otras artes. No se podía quedar solamente con eso porque le toca juzgar al pueblo de Israel y tiene que conocer esto. Luego habla de hombres conocidos. Ahí hombres conocidos es lo que usted lee en diferentes textos de la Escritura, como cuando seleccionan a los 7, me parece que eran, en el libro de los Hechos, que les dice, estas personas iban a atender las mesas de las viudas de los griegos, los diáconos.
Entonces, ¿qué es lo que dicen ellos? Busquen hombres de buen testimonio, hombres que sean temerosos del Eterno, le dan los mismos requisitos, pero hombres conocidos como el pueblo es que los iba a seleccionar, les dice, hombres que ustedes conozcan que tengan buen testimonio. No van a mandar a Moshe a calificar a hombres que en el barrio sabían que era un peleonero, o un hombre que no conocía absolutamente nada, o un hombre que estaba completamente perdido, no, hombres de buen testimonio. Como dice Pablo más adelante, que tenga buen testimonio tanto de los de adentro como los de fuera. Hombres entendidos, hombres sabios, temerosos del Eterno. Esos envíalos y yo los calificaré, dice Moshe. Porque luego lo que vemos allí dice, para que los designe, o sea, Moshe tiene la autoridad de ordenarlos como vuestros jefes. Porque el que tú me envíes, de la tribu de, digamos, estamos aquí, la tribu de Shimeón, el que tú me envíes, de los 10 que me envías, yo te devolveré quiénes serán y serán los que te van a gobernar. Entonces, envíame buenas personas que tengan un buen corazón, que sepan juzgar con justicia. Porque dice, conocidos de vuestras tribus, que ustedes conozcan, tráiganme ustedes, porque se los voy a devolver para que los gobiernen. Y no van a enviarme un perverso, porque al final me miente a mí y luego los va a gobernar un perverso. Personas que ustedes conozcan que sean de buen testimonio. Esa es la primera sabiduría del mandamiento, donde Moshe les dice, tráiganme ustedes hombres sabios. Les decía que el dicho de Moshe, al solicitar varones aprobados conforme a todas estas características, con el propósito de que ellos terminen juzgando al pueblo, responde a la necesidad de crear un sistema de organización nacional. La idea de crear jueces es por una necesidad que hay de un sistema que funcione, que organice al pueblo, de organización, de orden. ¿Se acuerdan esas leyes que hablan de que el vengador de la sangre, cuando alguien mataba a alguien y había un vengador de la sangre? Alguna vez leímos contexto cultural y contexto histórico de eso y veíamos que eso no se aplicaba en todo lugar. Eso se aplicaba en aldeas, en zonas rurales, donde no había cerca jueces. Allí podían aplicar esas leyes, pero no lo aplicaban en una ciudad, mató a alguien en una ciudad y yo voy a vengarme de la sangre. En una ciudad no puedes hacer eso. No es que mató a mi hermano accidental o no accidental y yo voy a vengarme de él y estoy viviendo en una ciudad. No se puede hacer eso. Eso era para zonas rurales, zonas donde no alcanzaba la ley, donde yo no podía mandar mensajeros a que me traigan la respuesta del juez, ni mandar a traer al juez para que hagan juicio. Ahí solo valía esa parte. Y alguna vez estudiamos esa parte con la historia y lo veíamos en el Imperio Otomano, que manejaron algo similar, solo que un poco más perverso. El Imperio Otomano decía, puedes hacer el vengador de la sangre, pero si me mataste a un hermano, yo mato a tu hermano. Esa era la gran contradicción. Si me mataste a un hijo, yo mato a tu hijo. Con el Eterno no es así. El que mató es el que tiene que pagar. Esa es la idea, ¿no? Ok, quisiera que vayamos por un momento a Deuteronomio capítulo número 1, verso del 9 al 12. Vamos a leer ahora contexto, vamos a leer un poco de contexto. Les decía, y que nos quede claro que este sistema de jueces es para ordenar al pueblo de Israel, para manejar el orden, para mantener el orden dentro del pueblo. Tiene que haber este sistema. Este sistema también, les aclaro, nos ayuda a mantener el orden, en primer lugar, a enseñar y aplicar justicia a cada rincón del país. Con un sistema así podías enseñar y aplicar la justicia, aunque Moshe estuviera en el norte, podías aplicar justicia en el sur, porque funcionaba de esa manera. Proporcionaba una estructura capaz de establecer un flujo de información segura y constante. Cuando tenían una red, que ya vamos a ver cómo funcionaba esa parte también, Moshe recibía algo del Eterno y si quería comunicarlo a todas las tribus o a todo el pueblo, simplemente hacía la reunión de los jueces y cada juez le enseñaba a los que estaban abajo de él y los que estaban abajo de él, así hasta que llegaba la comunicación a las familias, a los hogares. Pero vamos a ver eso. Por eso digo, era importante este sistema para poder manejar un flujo de información genuino, un flujo de información seguro, porque se manejaba a través de los jueces autorizados y de una manera constante cada vez que se necesitara, ¿no? Ahora sí, vamos a Deuteronomio, un poquito de contexto, Deuteronomio 1, 9 al 12. Dice esto, ¿no? Entonces, dice Moshe, les hablé en aquel tiempo. O sea, ya Moshe empieza aquí a narrar en el libro de Deuteronomio lo que aconteció. Dice, en aquellos días, dice él, yo les dije a ustedes, no podré yo solo llevar vuestra carga. Moshe lo entendió. Tenemos un contexto en otro libro histórico donde el suegro, Yitro, le aconsejó y le dijo, haz esto, eso no se hace. Yitro tenía mucha experiencia
en comandar o era consejero de naciones, de gobierno, se entendía cómo funcionaba esto, y era dirigente también como sacerdote en Madián, era un sacerdote de Madián y era consejero de las naciones. Él entendía cómo funcionaba esto y le aconseja a Moshe, que era mucho más joven que él, y le dice, esta es la manera correcta de hacer las cosas, porque así como lo estás haciendo te vas a cansar. Tienes muy buena voluntad, pero así no va a funcionar. Y de hecho más adelante lo vamos a leer. Como él explica, dice, si el Eterno te dijo así, pues hazlo y vas a tener paz. Miren en esta parte, dice, les hablé en aquel tiempo diciendo, yo no podré solo llevar vuestra carga. Yahweh, vuestro gobernante, los ha aumentado a ustedes. Ahí vemos el incremento demográfico por la necesidad de jueces, porque si hubieran sido 50 personas no necesitábamos establecer jueces. Solo establecer a alguien que cuando él no esté, pues pudiera enseñarles la Torá. Dice, Yahweh, vuestro gobernante, ha aumentado a ustedes. Y aquí ustedes son hoy como las estrellas del cielo, en multitud. Yahweh, gobernante de sus padres, aumente a ustedes 1000 veces más de lo que ustedes son ahora y bendiga a ustedes tal como Él habló a ustedes, les dice. Él les está diciendo, ustedes, el Eterno ha cumplido con ustedes la promesa que hizo Abraham. Los voy a multiplicar por miles, ¿no? Que serían como la multitud entre las estrellas. Y yo no puedo llevar solo la carga de ustedes, dice. ¿Cómo podré cargar yo solo vuestra fatiga y vuestra carga y vuestras querellas, vuestros pleitos, vuestros divisiones y peleas? Miren, quiero mostrarles esto. No sé si se puede ver completo en la pantalla. Sí. Esta parte es cómo funcionaba la estructura, ¿no? Si ustedes pueden ver ahí al fondo, vamos a empezar desde aquí abajito, para que entendamos. De abajo son 10 personas, los que están en negrito, ¿no? Son 10 personas. Lo que usted ve encima de cada una de las 10 personas son los jefes de decenas o jefes de 10, muy bien. Aquí abajo están los jefes de decenas en azulito, para que no se pierdan, ¿no? Entonces vemos allí que Moshe les dice, en grupos de 10 personas, pero vamos a ver quiénes son estos grupos de 10 personas. Los grupos de 10 personas normalmente eran familias. Eso lo vemos en el libro de Números cuando él les hace lo que es la genealogía. Eran grupos de familias, básicamente, o el cabeza de casa paterna era el líder de cada uno de ellos, de su familia, o el más anciano en este caso, era el líder de la familia. Si la familia era corta, por algún motivo la familia era de 3 personas, entonces únase, como decía en Pesach, a otro grupo de familia. Incluso, no sé si ustedes vieron alguna vez, hay un comentario, esto sí es un comentario rabínico, que decía que el grupo de las 10 personas el grupo de personas con respecto a Pesach tenía que ser 10 personas para comer un Pesach. Si ya eran 15, tenía que irse a otro grupo. O sea, porque decían 10 personas, tú podías comer tranquilamente el corderito, ¿no? Pero volvamos a la parte de los jueces. Estos eran familias básicamente, ¿no? Y si una familia era corta, se unía a otro grupo. De esas familias tenía que salir uno. De ese uno eran los jefes de 10, los que vemos aquí, de cada familia. Ellos eran jefes de casa paterna, pero en este caso de casas familiares. Y encima de ellos, de entre ellos, o sea, de estos de aquí, de los negritos y de este de aquí, de entre ellos también, tenían que seleccionar a uno diferente que sea el jefe de 50. ¿Qué eran los jefes de 50? Eran personas que manejaban 5 personas que manejaban grupos de 10. O sea, ¿qué creo que quiero decir? No se imaginen que cuando había un jefe de 50, el jefe de 50 traía a 50 personas y les hablaba. El jefe de 50 no les hablaba a las 50 personas. Él no tenía que hacerlo, solo mandaba a traer las 5 personas que estaban a cargo de un grupo de 10. ¿Sí me explico? O sea, si fuera yo un jefe de 50, yo no mandaba ni hablaba a 50 personas. Yo llamaba a los 5 líderes de 10. Les decía, esto ha dicho, viene la orden de arriba que viene de Moshe y me ha dicho que les comunique esto. Y los de 10, cada uno iba y le hablaba a los de 10 personas, que eran ya las familias. Así llegaba a los de 10 personas y eso se extendía luego a las esposas y a los niños, a los hijos, y se daba la comunicación. Por eso les decía, mantenía el flujo de comunicación. El jefe de 100, yo creo que aquí no se ve por esta barrita, jefe de 100 o de centenas, era una persona que se reunía no con 100 personas. Él mandaba llamar a 2 personas, que las 2 personas eran jefes de 50. O sea, si fuera yo, otra vez, el ejemplo de mi jefe de 100, si yo tengo a cargo 100 personas, yo no hablaba a las 10 personas, yo solo me reunía con 2. ¿Quiénes eran esos 2? Los jefes de 50. ¿Sí vamos entendiendo cómo funcionaba? Ya me reunía con los jefes de 50 y los jefes de 50 les comunicaba yo de 100,
Les decía, esto me vienen a decir a mí, los jefes de Emilia me dijeron a mí, yo les comunico a ustedes 2 y ustedes vayan y díganlo a sus 5. Y los 5 iban y le decían a sus 10. Y así se comunicaban la orden o se enseñaba el mandamiento con respecto a eso. Si entendemos allí, ¿no? Ahí tenemos los jefes de 100. La siguiente, aquí tenemos los jefes de 100, nuevamente, ahora tenemos 10 jefes de 100 y aquí tenemos un jefe de 1000. El jefe de 1000 no se reunía con 1000 personas tampoco. ¿Con quién se reunía? Se reunía con 10 jefes de 100. Entonces, si yo era un jefe de 100, como habíamos puesto el ejemplo hace un momento, y me llaman los jefes de 1000, yo tenía que ir acompañado de 10 jefes de 100 para reunirme con el jefe que está arriba, o el juez, no jefes, perdón, pero le decían jefe porque eran dirigentes, ¿no? De 1000, para que él nos instruya lo que Moshe le ha dicho. Moshe sí se reunía con los jefes de 1000. Y dependiendo la demografía de cada tribu, era lo que demostraba quién de ellos, cuántos jefes de 1000 habían. Por ejemplo, habían tribus como la de Shimeón, que era muy pequeña y tenían 22.000, de acuerdo a la narrativa del libro de Números. Entonces eran 22 jueces, 22 jefes de 1000. Habían otros como en Efraín o Judá, que eran de 70, entonces eran 70 personas. Era más difícil, digamos un poco más complejo, pero así era como se manejaba. Igual había una estructura con respecto a eso. Va a decir algo, mi hermano. El micrófono. No, como los comandantes de las policías o del ejército. Como el orden. se reúnen son los comandantes, ¿no? Claro, lo que el hermano menciona es que esto es muy similar a los comandantes del ejército o de la policía, no se manejaban de esa manera. Y claro, no tenían que hablarle a todos. ¿Por qué? Porque se manejaba el orden. Imagínense una persona como jefe de 100 queriendo enseñar algo a 100 personas. Es imposible. ¿Cómo y unos hablan, otros por allá ni me escuchan, otros no funcionaba. Si yo era un jefe de 100, hablaba con 2 y les explicaba claramente cuál era la idea o cuál era el mensaje, cuál era el mandamiento. Esos 2 iban y le hablaban a sus 5. Era más fácil. Eran unos grupos un poco más pequeños de estos jefes donde transmitir la idea no era complicado porque ya no había muchas opiniones. Solamente esto nos dijo, ¿entendieron? Sí, entendimos. A ver, repíteme lo que te dije. Ya, ok, me entendiste. Ve y dilo a los 10. Y el jefe de 10 manejaba a sus 10 y le decía, esto es lo que nos ha dicho. Y los 10 no eran solo las familias, eran familias realmente, ¿no? Entonces ellos no estaban ahí para opinar los de 10 eran las familias. Era el jefe de familia, por ejemplo, yo era el padre de familia o el abuelo, y yo venía y decía, soy un jefe de 10, vengo a decirle lo que me vienen a decir a mí, y le reúnes a mi familia, eso ya lo hacía en mi casa. Y en mi casa les explicaba, este es el mandamiento, dice que el día 10 tenemos que tener un cordero, claro, esto estoy inventando porque la manera en la que Moshe organizó al pueblo en Egipto no fue de esta manera, eso fue más genérico, en algún momento llegaremos a eso. Pero es una forma de decir, o sea, el Eterno ha dicho que hagamos esto y yo le hablo a mi familia. Si soy un jefe de 10, le hablo a mi familia. Porque mi familia eran por lo mínimo 7 varones, más unidos con otros de otra familia o de otra casa más pequeña, pero se manejaba a través de ese linaje. Esta parte sí se entendió porque sí necesito que comprendamos esto para que no nos confundamos. Porque si entendemos esto perfectamente, entendemos el orden. Podemos entender el orden que maneja el Eterno. Y les decía, las ventajas es que mantiene el orden, puedes llevar justicia a diferentes lugares, hay un flujo de información constante y un flujo de información seguro, porque no es que yo le dije al vecinito y le dije, ve y cuéntales a todos en el barrio, no, yo hablé con los jefes y los jefes contaban a los otros jefes y así hasta llegar hasta las familias y llegaba el mensaje de una manera segura, de jefe en jefe, llegaba hasta la forma más segura. No, esa es la forma correcta en la que el Eterno estableció. Y vamos a ver que sí, fue dirección del Eterno, pero aunque fue un consejo de Yitro, ¿no? El pueblo como vimos, es quien postulaba a los posibles jueces, dirigentes y oficiales, pero es Moshe quien los ordenaba o los calificaba y decía, les repito, el pueblo decía envía 20 y regresaban solo 10 como jueces, porque Moshe era el que calificaba al final, ¿no? Porque por eso él dice, tráiganlo y yo los designaré. Estas personas que el pueblo escogía tenían que ser hombres sabios, entendidos y conocidos de todo el pueblo. No podían enviar a cualquiera, ni a porque era muy guapo, como veían ahí, no, un hombre alto, rubicundo, un hombre rubio y muy fuerte, y se dejaban ver por la vista. No, tiene que tener estas características. Pablo las disecciona un poquito mejor cuando él escribe en su carta a Timoteo y a Tito, les escribe, estas son las características de los administradores y estas son las características de los diáconos. No solo disecciona un poco más esas mismas características y requisitos que Moshe recibe de Yitro, sino que lo transporta al tiempo.
al tiempo en el que están viviendo del primer siglo, ¿no? Estos hombres que el pueblo entregaba, se entregaba de una manera tal vez genérica. Esto lo quiero explicar. Les hablábamos de que Moshe lleva un mensaje al pueblo en Egipto, ¿no? De que tienen que tener cada uno un cordero y que pongan la sangre del cordero en los dinteles. Allí no había esta organización. Esa organización que ellos tenían en ese momento en Egipto era una organización completamente genérica, improvisada, basada más que nada en la antigüedad. Se basaba no por tanto de personajes que hayan tenido estos atributos, sino por antigüedad. Por ejemplo, si yo era el abuelito de la casa, pues entonces yo llamaban a los más ancianos y de ahí pues yo comunicaba a la familia. Nos ha dicho Moshe que nos preparemos a medianoche, que tenemos que estar ya todo listo y que tenemos que sacrificar un cordero el día 14 y pongamos la sangre y que tengamos todo listo, empaque. No se manejaba de esta manera cuando estaban en Egipto, eso se manejó después, se estableció después ese orden, por la necesidad que había de organizar un pueblo, y mucho más un pueblo en movimiento, pero vemos que era por la ancianidad en este caso, pues la antigüedad de la vida, porque incluso no tenía que ser necesariamente el abuelo, si era un hombre que se había diseccionado de cierta familia, pero el hombre mayor o el primogénito, que siempre se mantuvo esa idea, era el que manejaba la casa, la primogenitura, por eso digo antigüedad, ¿no? En ese sentido. Vamos a Deuteronomio capítulo 1, ahora versos 14 y 15, para leer lo que acabamos de mencionar. Estamos ahí mismo en Deuteronomio capítulo 1, versos 14 y 15. Dice, perdónenme, ya, dice, y ustedes me contestaron, dice, y dijeron, o sea, Moshe les dijo esto es lo que vamos a hacer, y el pueblo que dice, y ustedes me contestaron, y dijeron, buena es la palabra que has dicho para hacerlo. El pueblo estuvo completamente de acuerdo. Hubieron ocasiones en que el pueblo tuvo buenas ideas, y hubieron ocasiones donde tuvieron buenas ideas y mal ejecutadas. Una ocasión es cuando el pueblo dijo, ya no nos hable a nosotros, que te hable a ti. Y el Eterno dijo, me parece bien lo que dijo el pueblo. ¿Y quién era el pueblo? Eran los representantes que vinieron a hablar. Y tuvieron una buena idea. Otra ocasión donde fue una buena idea, pero mal ejecutada, es cuando el pueblo, Moshe le dice, vayan y ataquen y conquisten. Y el pueblo dice, oye, pero Moshe, ¿no te parece mejor si mandamos espías a que investiguen la tierra y nos traigan un reporte de dónde están las entradas, dónde están las salidas? ¿Cómo podemos hacer una mejor estrategia? No solamente ir y guerrear a lo loco, sino ya saber cómo vamos a atacar. Y Moshe dice, me parece bien, vayan. Y enviaron, trajeron el reporte, pero vemos que la solución terminó siendo contraproducente porque vinieron con miedo, 10 de los 12. Y ahí es donde se dañó el problema. Vinieron asustados en vez de decir, esto es lo que tenemos que hacer. Y eso fue una idea del pueblo también, ¿no? Entonces, pero vemos que fue mal ejecutada porque el pueblo no tenía por qué temer si creía en su Elohim. Más bien eso que propuso el pueblo era bueno. Moshe dijo, me parece bien lo que dijeron. Vamos, enviamos espías. Y él los designó, mándenme hombres de sus tribus. Pero resulta que eso evidenció la debilidad y el corazón del pueblo que tenía hasta ese momento, ¿no? Y tal vez pudo haber sido bueno, porque imagínense que en plena guerra van a salir a pelear y ven esos hombres gigantes que vienen y se van regresando nomás con miedo. Pudo haber sido mejor. Entonces, ¿qué dicen? Y ustedes me contestaron y dijeron, buena es la palabra que ha dicho para hacerlas. Entonces tomé por jefes de sus tribus hombres sabios y conocidos, y les designé a ellos como jefes de ustedes, jefes de miles, jefes de centenas, jefes de 50, jefes de decenas, y también alguaciles para sus tribus. Los alguaciles no eran jefes o jueces, ya en este caso. Los alguaciles eran los que hacen como policías, ¿no? Los que están rondando en los mercados viendo que nadie tenga pesos falsos, balanza falsa. Ese es exactamente, ese es un alguacil. El juez no estaba haciendo eso, el juez estaba para juzgar. Al juez le traían los alguaciles y dice, atrapamos estos dos en una pelea en plena calle. ¿Y por qué peleaban? No, es que uno dice que le debe al otro. Ok, entonces vamos a analizar el caso, y se abrió un caso y el juez juzgaba y dictaba sentencia. Esa es la manera de hacerlo, pero Moshe no solo estableció jueces de cada tribu, sino que estableció también alguaciles. En otra parte, les digo que en algún momento llegaremos a estudiar eso de ahí, en Deuteronomio 17, dice, pongan en todos sus portones jueces y alguaciles. Es necesario, no solamente jueces, es necesario tener una estructura de alguaciles. ¿Qué significa eso? Personas que están constantemente mirando, viendo que se mantenga el orden. Ellos son los de primer nivel o primera línea de defensa frente
al delito o al crimen, porque si el alguacil puede tener un delito o puede hacer mediar entre los dos, tranquilo, perdónalo, ya no es necesario porque tenemos que llevar el caso al juez. Esas son la primera línea de defensa y también tenían que estar allí aprendiendo de la Torá, porque tenían ellos que juzgar conforme a la Torá. Porque no podían venir y traer al juez un caso errado y dice, pero tú qué me has traído esto, pero es que eso no tengo por qué juzgar. O sea, eso no se juzga en la Torá. Es que los traje porque no se hablan. ¿Y por qué no se hablan? Porque uno le gritó y el otro se ofendió. Regrésate nomás, porque eso no se juzga en la Torá. No hay cómo juzgar eso no tiene sentido. Eso ya es, hablen entre ellos y razonen como seres humanos y lleguen a un acuerdo. Les puedo aconsejar tal vez, pero no hacer un juicio. Ok, algo importante con todo esto, vamos a ir avanzando un poquito. Estos postulantes debían ser, primero, características de los atributos que ya leímos. Repito, eran atributos hombres sabios, entendidos y conocidos de sus tribus. O sea, conocido significa de buen testimonio, ¿no? Estos también tenían que ser hombres nacionales. Alguna vez entendemos que la idea del Eterno es predicadores nacionales, jueces tienen que ser nacionales, tienen que ser israelitas realmente, dotados de sabiduría, comprensión y conocedores de diversos temas, como ya lo explicamos, ¿no? Moshe ordenó con una estructura jerárquica. Vamos a buscar ahorita sí Éxodo capítulo 18, versos del 19 al 23. Vamos a Éxodo. Éxodo capítulo 18, versos del 19 al 23. Moshe ordenó con una estructura jerárquica, jefes de miles, de centenas, de cincuentas, de decenas y alguaciles, de acuerdo a la necesidad. Y vemos esto en Éxodo capítulo número 18. Vamos a ir al libro de Éxodo. Voy a leerlo, capítulo número 18, verso 19. Dice lo siguiente, el verso 19. Oye ahora mi voz y yo te aconsejaré. Y Elohim esté contigo, dice Yitro. Estas son palabras de Yitro. Dice, escucha lo que te voy a decir y que el Eterno esté contigo en esto. ¿Por qué él dice que el Eterno esté contigo? Porque él ya sabía, era un sacerdote del Eterno, y él ya sabía que esto el Eterno lo aprueba. Y luego le dice, está tú por el pueblo delante de Elohim y somete tú los asuntos a Elohim. Enséñalos a ellos las ordenanzas y las leyes. Muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, tú escoge tú de entre, y ahí vemos otra vez, escoge tú, que él tenía que designar, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud. Y otra vez dice varones de virtud, temerosos de Elohim, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Esto también vemos que se alinea mucho a lo que Pablo luego le aconseja tanto a Tito como a Timoteo, ¿no? Dice, ponlos sobre el pueblo como jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, todo asunto grave lo traerán a ti. Ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y lo llevarán ellos contigo. Verso 23, miren, ahí dice, si esto haces, dice él, y Elohim te lo ordena, te lo mandare, tú podrás sostenerte. Y también todo este pueblo irá en paz en su lugar. Vemos que el consejo de Yitro no se salió de la voluntad del Eterno. Por eso le dice, si esto haces, y consulta, si Elohim te lo ordena, para que veas que no te estoy hablando algo que no es, sino es algo que sí se hace, vas a ver que vas a tener paz tanto tú como el pueblo, porque así funciona, como le está diciendo él, ¿no? No es algo de uno solo, sino de esta manera, y él ya tenía experiencia, le dice, escucha, hijita, lo que te estoy diciendo. Así se hace, y pregúntale al Eterno, y vas a ver que te vas a sostener tú y tu pueblo, vas a poder mantenerte, ¿no? Entonces vemos que en estas ocasiones dice también varones de virtud, o sea, que sean virtuosos. Virtuosos son una habilidad que se consigue por una integridad. Un hombre de virtud que es un hombre íntegro. Un hombre íntegro es un hombre que tal como piensa, habla y se comporta, ¿no? Eso es integridad. No hay una contaminación o una mezcla, ¿no? Cuando dicen leche adulterada es una leche que ha sido mezclada. Cuando hablamos de pan integral estamos hablando de algo que tiene un solo concepto, ¿no? Esa es la idea de varones de virtud, honestos en este caso, que sean íntegros, temerosos del Eterno, que teman al Eterno, eso no puede faltar porque eso es sinónimo de sabiduría, varones de verdad, que sean varones que hablan verdad y que aborrecen la avaricia, para que no se vayan a corromper por el dinero. Y ya vemos que le dice, te aconsejo esto, te aconsejo y esté el Eterno contigo, y si esto haces, Elohim te lo ordena, tú
te sostendrás y todo el pueblo en su lugar irá en shalom, ¿no? Esto es sumamente importante. Ya vamos terminando en esta parte. Dice, el régimen que hoy opera, ahora sí vamos a ver cómo se opera más o menos, muy breve porque no es muy distinto a lo que vemos allí, pero teníamos que ver cómo funcionaba en su momento. El régimen que hoy opera ya no es el orden de Moshe. Moshe ya descansó con sus padres. Hoy, ¿quién está gobernando? Yeshua. Yeshua es el profeta con Moshe. Y Yeshua está vivo. Yeshua todavía designa. Yeshua todavía escoge. Eso no ha caducado. Yeshua vive. Él escoge y decide entre los postulados a los que él llama para sí. Y se respeta el orden de sucesión. Podemos ver esto, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, eso para que usted lo anote. Efesios capítulo 4, verso del 11 al 12, dice Pablo, con su conocimiento que él tenía y el conocimiento de Yeshua, dice, él es el que pone apóstoles, profetas, maestros, pastores. Dice, él lo hace, hablando de Yeshua, él lo hace. Entonces, primero era Moshe en su momento, hoy lo hace Yeshua. Hoy me refiero, citando a Pablo, de hace casi 2000 años, que todavía siguen siendo Yeshua, porque él ya no muere. En Hechos capítulo 1, del verso 21 al 23, también anótelo ahí, usted lo puede leer en casa, vemos una conversación de que, bueno, Judas ya no va a estar entre los 12, ¿qué hacemos? Entonces dicen, vamos a escoger varones que tengan estas características y una más, para poder ser sholiach o embajador, tendrían que ser alguien que haya estado con nosotros desde el principio, y escogieron a 2. Estos cumplen todos los requisitos que acabamos de ver y son varones que también estuvieron con nosotros desde el principio escuchando a Yeshua. Y eran 2 personas completamente iguales en atributos y ahora tenemos suertes. Se tira suerte solamente cuando las 2 condiciones son iguales, como la cabra Sacel y la cabra la Yahweh. Se tira suerte cuando las 2 condiciones o las 2 opciones delante del Eterno son iguales. Ahí nomás puedes tirar suerte. No voy a tirar suerte sobre cualquier animal. No, los 2 están revisados, los 2 están aprobados, y entonces cae la suerte sobre esta cabra para que sea la Yahweh y esta para que sea llevada al desierto, ¿no? En Hechos capítulo 6, verso 3, dice también algo similar, ¿no? Voy a leer Hechos capítulo 6, verso 3, también anótenlo porque ahí manifiesta lo que estoy hablando con respecto a Yeshua. Dice esto, busquen pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Ruach HaKodesh, de sabiduría, y a quienes encarguemos este trabajo. ¿Y saben cuál era el trabajo que querían encargar allí? Era servir a las mesas. No estaban pidiendo predicadores, no estaban pidiendo allí personas que se vayan de misioneros como Pablo, que vayan a llevar la palabra. Estaban pidiendo personas que sirvan en las mesas, que sirvan el plato y que lleven la organización y digan, a ver, ¿cuánto tenemos? Ok, compremos esto, lleven aquello y compren esto y paguen y denle de comer a estas viudas. Esas personas que estaban atendiendo la organización de la comida, ¿ya? Una parte que no tenía que ver, digamos, con la parte de las finanzas, la parte del compra y venta, por ejemplo, no predicadores, pero dice, busquen estas condiciones en estas personas, ¿no? ¿Cómo se hacía? Esto también es importante, ¿cómo se manejaba esto? Con semijá. Semijá es un concepto de imposición de manos, ¿no? Imponer manos a todo el pueblo. Ustedes pueden anotarlo ahí, busquen Números capítulo 27, esto es de Torá, Números capítulo 27, lo digo de Torá para que vean que esto lo ordenó el Eterno. Números 27, versos del 18 en adelante. La semijá o la imposición de manos en nuestro pueblo, por costumbre, es realizarla de esta manera, no para dejar a alguien a cargo en este caso. Números capítulo 27, verso 18. Voy a leer el verso 18. Dice, Yahweh dijo a Moshe, Yahweh le ordenó, toma a Yehoshua, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás manos sobre él. De ahí vemos que eso se transmite como una ordenanza. Esa imposición de manos en público era lo que hoy la parte académica coge y visten, y creo que todos pasamos por eso cuando estábamos en el colegio o la universidad, visten a todos con togas, ahí como que fuéramos griegos, antiguos griegos, y ponen un birrete y lanzan. Ya, ese es el ordenamiento. El pueblo no hace eso, nuestro pueblo es imposición de manos y una oración como vemos más adelante. Dice, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, la autoridad, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos para que lo respeten. Luego salto al verso 23, usted puede leer el resto en su casa, y dice, y puso sobre él sus manos y le dio cargo, como Yahweh le había ordenado por mano de Moshe. Esa es la forma en que nuestro pueblo emite los jueces, ¿no?
La forma que está ordenada incluso por la boca del Eterno. Claro, por eso dice, no impongas manos con ligereza. Correcto. Otros textos que ustedes pueden ver de esto es Hechos capítulo 13, anótenlo, versos del 2 al 3, que es lo que menciona el hermano, donde Pablo le pusieron manos a Pablo, y 1 Timoteo capítulo 5 al 22, ¿no? Cuando dice no impongas las manos con ligereza es esto, no pongas jueces por poner, cumple con todo esto y pondrás jueces delante de ellos. Esto solo es una nota de comentario que he escrito para ustedes, dice, cuando en una ciudad no posee dos sabios de gran conocimiento, en una ciudad no había ni siquiera dos sabios de gran conocimiento, uno apto para enseñar y emitir dictámenes con respecto a toda la Torá, y otro que sepa escuchar con diligencia y formular preguntas y llegar a soluciones, no se debía nombrar un tribunal para ella, aunque allí vivieran miles de personas. O sea, tenían que tener calificados, aunque haya miles, si no había uno que calificara, no podías nombrarlo. Y terminamos con esto, Números capítulo 10, eso anótelo también, capítulo 10, verso del 1 al 4 y luego el verso 7, solo lo voy a mencionar, es la forma en la que los llamaban. ¿Cómo los llamaban a ellos? ¿Cómo congregaban al pueblo? Trompetas de plata. Con trompetas de plata, cuando sonaba la trompeta, dos trompetas de plata sonaban dos veces, venían todos los jefes de miles. Cuando sonaba una sola vez, venían los 70, que eran los ancianos que mencionamos, ¿no? El Gran Sanedrín, los 70. Ellos eran los que venían cuando sonaba una sola vez la trompeta, ¿no? El Sanedrín era el órgano jurídico, hablando de los 70, el órgano jurídico supremo de Israel. Mis hermanos, terminamos allí. Damos paso a mi hermano Marce, que nos va a ayudar con la enseñanza del día de hoy.